Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Soy Anaísa Impol y este es el segundo podcast de la Delegación Permanente Seccional San Martín. Bueno, el tema que nos trae al mes de abril es grooming. Vamos a contar lo que es el grooming, para los que no saben todavía. El grooming es el acoso sexual virtual a niños y adolescentes y consiste en acciones deliberadas por parte de un adulto de cara a establecer lazos de amistad con un niño con fines sexuales. También vamos a agregar que en muchas ocasiones el acoso en línea es más rápido y anónimo, pues los niños confían más rápidamente en un amigo entre comillas, ¿no? Porque vamos a decir amigo virtual, este amigo virtual desconocido, que en alguien que conoce en persona. En ese sentido, las redes sociales son el medio más común que los groomers utilizan para llevar a cabo este tipo de prácticas. Y vamos a contar también que en noviembre del 2013 la Cámara de Senadores aprobó la ley número 26.904, que incluyó bajo el título correspondiente a los delitos contra la integridad sexual un artículo en el Código Penal que criminaliza el grooming. El texto aprobado dispone que será penalizado con prisión de 6 meses a 4 años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Bueno, nuestro Pliego de la UDRA desde el año 2018 cuenta con un programa que ofrece una guía como apoyo y orientación hacia los padres. Y ya estamos esperando a Roxana. En cualquier momento Roxana ya se conecta en línea, y la verdad que es un placer que podamos entrevistarla a ella, porque Roxana Domínguez es la fundadora del ONG Mamá en Línea, y es una de las primeras personas en Argentina en la lucha contra el grooming. Ahora cuando se conecte Roxana vamos a estar hablando con ella. Es una historia muy interesante la de Roxana. Roxana, de hecho, fue una de las impulsoras de la ley de grooming que recién estuvimos contando. Tenemos de todo para preguntarla, así que bueno, la esperamos en línea. Cuando se conecte, ya estamos hablando con ella. Hola. Hola, buenos días, Roxana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Todo bien, todo bien. Bueno, te cuento que estamos haciendo nosotros desde la Delegación Permanente y Clido Seccional San Martín un podcast, y todos los meses tratamos una temática diferente, y en el mes de abril el tema que nos toca es el grooming. Uh-huh. Bueno, yo te quería contar, antes que nada, que yo leí tu historia en el libro Engaños Digitales, Víctimas Reales, de Ezequiel Davidovsky. Te digo que me comí el capítulo entero cuando lo leí, y por eso se me había ocurrido que en este mes que íbamos a tratar este tema, y te agradezco muchas gracias por habernos dado la entrevista. Se me había ocurrido entrevistarte. Nosotros desde el 2018 tenemos en el instituto el grooming como un programa ya, que lo llevamos a todo el país. Sí, me mostró Mabe ayer, lo leí. Ah, genial. Y bueno, y tu historia, si me querés contar un poquito de lo que yo estuve leyendo, empieza en el 2009, ¿no? Sí, en el 2009. Sí, captada a través de unos juegos en línea que tienen que ver con los juegos de rol de la manga japonesa, el cual yo tenía totalmente desconocimiento sobre el tema, y ahí te empezás a enterar, ¿no?, de cómo es esto. Es muy difícil, en su momento fue muy difícil poder interpretar. Cuando vos tenés desconocimiento de lo que es el sistema de navegación, no podés creer que te esté pasando esto por dos cables, ¿no? Es así. Dos cables que uno puso, porque siempre voy a decir lo mismo. Internet y los dispositivos, los adultos compramos y ponemos en nuestra casa sin medir que esto podía pasar. Y algo muy claro, porque algo que yo había leído también muy importante es que, o sea, todo este intercambio en línea que pasaba con tu hija era desde la computadora que estaba en el comedor de tu casa. Claro, estaba la computadora en el comedor de casa, lo que pasa es que si vos desconocés, mire, yo veía juegos
juegos Claro, lindos. Vos todo lo que tiene que ver con el manga, las animaciones son bárbaras, son fantásticas, pero no veía hasta ese momento nada raro que pasara. Y después te das cuenta cuando ella fue cambiando su temperamento. Lo que más me llamó la atención a mí es aislarse, dejar de estar con sus amigos, el bajo rendimiento escolar. Empezó a ser distinta. No, uno sabe cómo querías a tu hijo. Bueno, ella empezó a ser distinta, diferente, y me llamó poderosamente la atención. Y esto de aislarse tanto, de que vos decís, ay, bueno, te quedas tranquila, está en una edad donde entra en la preadolescencia, siempre el temor de uno como padre, ¿cuál es? La calle, el club, con quién se visita, y resulta que yo decía, estamos tranquilos que está en casa. Y después te das cuenta que también había riesgo una vez que tuvo la computadora, ¿no? Para su antojo. Y no teníamos ni idea, pero ni idea, de que esto podía llegar a pasar. Así para mí fue un impacto muy fuerte, darme cuenta de que una persona podía estar del otro lado de una máquina, cambiarse el nombre o el nick y generar toda una vida virtual y real, y que tenga esas intenciones que son bien explícitas, son intenciones bien puras a que quieren ellos, y pueda contactar y dañar y vulnerar a mi hija. Fue muy, muy duro, yo sentí mucha culpa, muchísima culpa. Roxana, acá hay dos cosas importantes que vos decís. Primero, digamos, los que quizás somos de la vieja escuela, ¿no? Que nuestros padres estaban de la vieja escuela en el sentido de que nuestros padres estaban tranquilos cuando estábamos en casa, y ahora los ciberdelitos hacen que en realidad inclusive uno, el niño, adolescente, adentro de la casa corra peligro. Corre los mismos peligros, los mismos riesgos. Mira, cuando vos comprendés que el abuso infantil empieza desde el abuso psicológico, empiezas a comprender un montón de cosas. Porque ella tenía todos los síntomas de una niña abusada y en la vida real no le había pasado, pero sí tenía un abuso desde el abuso psicológico, la presión que sentía por las imágenes y la manipulación. El juego constaba de que vos empezás a tomar un personaje, no te dan un guión a seguir e interactúas con un montón de personas dentro de un espacio virtual donde al no tener un guión a seguir, si bien sos un personaje, le tenés que poner de tu esencia. Y ahí empieza minuciosamente toda una mezcla de lo que sos como persona, de la familia, de dar datos todo el tiempo y sin darte cuenta. Ellos sin darse cuenta. Sí, igualmente la otra cosa, siguiendo con esto que me estás diciendo, la otra cosa importante que me nombraste, que creo que ahí está tu gran ventaja y empieza toda tu lucha, si bien vos desconocías todos los delitos informáticos, los términos, inclusive hasta que existiese la palabra grooming y el delito grooming, y todo lo, Sí. lo que lleva, digamos, la manipulación en los juegos 6 líneas, digamos, si bien vos desconocías todo eso, lo importante es que vos estuviste atenta y presente y vos empezaste a notar cambios, digamos, de carácter en tu hija y cambios en las actitudes, y eso, digamos, es importante para los padres que sepan eso, ¿no? De estar atento a lo cotidiano. Es que los vos te cambios de diste cuenta por ese temperamento... lado sin saber todo, o sea, sin saber en ese momento que el grooming existía. Claro, algo pasaba, claramente, porque te das cuenta, y uno tiene que estar atento y no pensar de que son cosas de chicos o es la adolescencia nada más, que puede pasar también muchas veces. Pero lo primordial es el diálogo, sentarte, hablar y contarle y preguntarle. Cuando vos ves que esto tiene que ver con el abuso infantil, el diálogo es fundamental con los chicos, que ellos puedan contar y no sentir miedo. Después cuando me fui, vos vas viendo, hoy yo conozco lo que es el sistema de navegación, y lo que siempre le digo a los papás es que no tengamos miedo de que lo que los chicos puedan ver o encontrar en internet, porque hay cosas que ni siquiera nosotros en nuestras peores pesadillas las podemos tener, porque tenés todo tipo de información, esto sin poner internet como un demonio, no, a lo que voy es que tenés un montón de personas
que como no hay todavía una legislación en Internet, suben lo que quieren, como el abuso en vivo o en línea de un menor de edad, y nuestros chicos pueden estar viéndolo o ser captados ellos, ser ellos las víctimas. Y te hablo de todas las redes sociales, ¿eh? No estamos hablando específicamente de lo de Facebook, Instagram, no. Acá te hablo de todos los tipos de aplicaciones. A través de las consolas de juegos también te los captan a los chicos. Es algo que vos decís, ay, compro un aparatito para que juegue mi hijo y se conecte. Y vos tenés que aprender si es de multijugador, si está jugando en línea, que puede estar jugando con gente de cualquier parte del mundo, que no sabemos si todos tienen buenas intenciones. A mí quien captó a mi hija era un perfil de hombre que resultó ser una mujer. Entonces, el paso a paso de todo el proceso, hasta que pasamos y nos enteramos de que esto es grooming y no estaba tipificado en el Código Penal, el impacto que te genera, porque vengo de una sociedad donde a mí me enseñó que el que abusaba era un hombre, no una mujer. Entonces el impacto de cuando viste vas abriendo esas puertitas o esas ventanas que tiene la red, y a mí me indignó todo, el sentirla tan mal, el estar hablando de un abuso, el de haber metido los equipos y la tecnología nosotros en casa sin habernos preparado, el que sea una mujer, y yo digo, me indigné, el permiso, el anonimato, la falta de legislación, de que vos tenés un montón de contenido que tiene que ver con el más y con material abuso sexual infantil, cantidad, nadie hace nada. Entonces, el primer paso que dijimos fue necesitamos una ley para poder denunciar. En el proceso nos vamos enterando, obviamente, de localizando a la persona. Yo me enojé tanto y me indigné tanto que si vos tenés la posibilidad de pagar a una persona, a un profesional, te sientas en el comedor de tu casa y empiezas a buscar las cosas, claro, ahí te enterás. Te enterás, si no, no te enterás. Si no hubiese tenido la forma de hacerlo, no me enteraba. Nunca hubiese llegado. Y decís, está en otro país, y tampoco tenés legislación. No tengo legislación en mi país, menos voy a pensar en una legislación transnacional y que se alineen todos los planetas como para proteger al menor de edad contra el peor de los delitos. Entonces, sí, Roxana, déjame ir a esto que estás contando, vamos, eso es lo que te pasó a vos puntualmente, cuando tu hija puede hablar con vos, esto te pasó en el 2009, ¿no? Vos fuiste a hacer la denuncia y te encontraste que no había ninguna figura legal que te apañara en ese momento. Claro, exactamente. La ley salió recién 4 años después. La ley salió en el 2013. 2013. Pero contame cómo fue tu... Esto me interesaría saber, ¿cómo fue tu viaje a México? O sea, sin legislación, ¿vos fuiste, digamos, ayudada por Amnistía Internacional hasta México? En ese momento, por María Isabel Christensen, que es una persona que ella pertenecía a Amnistía Internacional, pero Amnistía Internacional nos retiró todo el apoyo. Ella siguió solo como persona, sí, todo el apoyo, porque ellos en ese momento estaban luchando por la libertad de expresión, y si vos haces una historia en lo que es Amnistía Internacional, se crea por derechos de los reos, de los presos, en realidad, tantos derechos que hablan, pero bueno, Amnistía Internacional nos retiró todo el apoyo. A mí la persona, ¿no? María Isabel Christensen es una persona la cual luchaba en acciones urgentes en defensa de la niñez. Y ella estaba afiliada a Amnistía Internacional. Cuando pasa esto, a ella le llega un correo pidiéndole de que no ayudara o no acompañe esto, y ella se desprende de Amnistía Internacional y sigue ayudando igual, porque esa era su misión. Y ahí empezás a comprender que hay un montón de organizaciones que uno piensa que ayudan, y te estoy hablando desde lo que es la niñez, Sí. Porque tienen trabajos bárbaros hechos para otras cosas, pero desde la niñez no nos acompañaron. Entonces cruzar ese camino fue muy difícil, y darte cuenta que cada paso era un golpe, porque cuando Amnistía Internacional te abre y te deja total soledad en esta lucha, en este camino, te sentís que no vas a poder ir ni para atrás ni para adelante. Cuando escribís a ONU preguntando y diciendo cómo hacemos, cómo llegamos a esto, cómo defiendo a mi hija sobre esto, si en mi país no lo tengo, tampoco recibí ninguna respuesta. No estaban ellos tocando ese tema y no tenían tampoco nada de presupuesto para invertir en la defensa de un niño
hasta el 2023 en esta temática. Me enojé peor. ¿Vos me entendés? Vos me decís, ¿cómo llegaste hasta ahí? Porque me enojé peor. Porque vivimos en un mundo lleno de hipócritas, que lo primero que hacen es envolverse en defensa de la niñez y después no hacen una mierda. ¿Entendés? Me enojé Roxana, peor. déjame que te haga una pausa acá porque yo te hice la pregunta dada como sabida, pero para la gente que está escuchando voy a hacer la aclaración. Vos viajaste a México porque vos finalmente te infiltraste en estos juegos en línea. Vos te hiciste, puede ser, más de 200 perfiles falsos para llegar Sí, al más de acostador de 200 tu hijo. perfiles falsos, más de 200 perfiles falsos, jugar el juego, entenderlo como adulto, acompañado con otras 6 personas más, para poder entender los diálogos, porque era una ventanita donde interactúan 75 personas y vos tenés que ir hilando las conversaciones, entender, hasta que te das cuenta que había en ese momento una persona que estaba denominada como Nick Sensei, que era quien manejaba todo ese grupo, y daba órdenes todo el tiempo, y bueno, me hice un montón de perfiles falsos, y empecé a interactuar, a jugar. De este lado, digamos, de la pantalla, de mi lado de la pantalla, éramos 6 personas, del otro lado era una, hasta que dimos con la persona. Y Y ahí nos damos finalmente, cuenta, claro. era una mujer, no un hombre, y ¿Y era una pudimos maestra jardinera, detectar. puede ser? Sí, sí, Que vivía en Veracruz, México, y por eso, digamos, vos llegaste hasta México. ¿Te puedo preguntar, digamos, la forma de financiación de tu viaje? ¿Cómo? Porque si te sacaron el apoyo, fue todo de tu digamos, todo de tu fondo, de tu dinero, ¿eso? sí, 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 sí. Wow, Sí, en el camino quedó una casa, un auto. wow. Y allá Y en México, en ese momento, ¿México tiene ley de grooming aprobada, Roxana? en ese momento no tenía, pero sí Claro. tenían unas penas con respecto a lo que era la distribución de pornografía infantil. Claro, entonces Que si se bien lo puede juzgar nosotros, por eso. Se sí, pudo juzgar a esas personas finalmente, encarcelar, y penalizar. no, pudimos hacer una denuncia por el tráfico que se le encontró dentro de su máquina, pero Claro, no por mi caso en sí. Cuando, a ver, vos decís, tenés la Convención de los Derechos del Niño que claramente marca un montón de países que están adheridos, ¿no? La cual en casi todos los países, en nuestro país también tiene rango constitucional. Yo lo que me agarré fue de eso, de la convención, sí. de ahí, y ver que si bien es uno de los delitos más aberrantes, lo que es el abuso infantil, el tráfico de niños, ver que las penas eran casi un chiste. Y si vos no tenés la tenencia y no podés demostrar que era con fines de distribución y producción, tampoco estaba penalizada. Eso fue uno de los, más allá, te digo, de la ley de grooming, que fue primordial para nosotros, que se penalice en varios países de Latinoamérica la simple tenencia de pornografía infantil, era el A del ABC de todo este círculo nefasto. Y comprender de que ellos venían jugando este juego que tiene que ver con el hentai, que es sexo explícito entre adultos y menores, viene de una cultura totalmente diferente a nuestro país, pero sí, con investigación me entero que ellos tienen una ley, que es la ley 156 en Japón, donde penaliza al adulto, ¿no?, que vulnera corrupción de menores con este tipo de material. Y estábamos todos, te hablo todos hoy a nivel Latinoamérica, ¿no? Todos muy verdes con respecto a esto, pero sí había otros países en Latinoamérica que ya estaba penalizado y denominado grooming a esto, y mundialmente también. Entonces me entero que había países, Bolivia lo tenía penalizado del año 2000, Chile estaba en el 2010 luchando por penalizar el hentai, porque lo tenían como material de mayor captación a adolescentes para la producción de material pornográfico, y así, bueno, imagínate que yo fui en el 2012 en México. Durante ese tiempo, esos años, me preparé y estudié, Claro, te empapaste de investigué. todo. Ah, vos a Sí, México llegaste en el 2012. sí. Y te hago una pregunta. Claro, detrás de esta mujer había una red de trata, ¿puede ser? Sí, en realidad yo no hablo mucho de lo que es la trata de personas. Vos la trata Ajá, de personas tenés que tener mucho poder político y mucha espalda para hablar. claro. Pero sí te puedo contar que tiene que ver con la captación de menores a través de las redes. Con Y se, impunidad total. Con una impunidad total.
porque está a los ojos de todo el mundo. Y el ciudadano común, vos podés llegar a interpretar o ver, cuando vos hablas de abuso sexual infantil y no te toca, estás mirando una noticia y como duele, cambias de canal, cerrás la página, cerrás la ventana que estás mirando en internet y seguís, porque es doloroso hablar del tema. Cuando te toca, no te queda más que interiorizarte, prepararte para afrontar esto teniendo las herramientas que tenés al alcance de tu mano, porque uno nunca está preparado para lidiar con este tipo de delitos, porque es muy doloroso. Lo que sí, la vuelta, una vez que yo estoy allá, veo cómo es el sistema, claramente está totalmente ligado a la trata de personas, al tráfico de menores, al mal llamado turismo sexual infantil. La pornografía infantil no existe, existe la pornografía, existe el abuso infantil, claro, para preparar ese material. ¿Comprendés todo esto? La única, tanta indignación que tenía, lo único que me quedaba era llegar a mi país, después de estar en otro país y ver, vos perdés el miedo. Yo siempre digo lo mismo, perdés el miedo, yo perdí el miedo. Dije, si estoy acá y logro salir, llego a mi país y voy a luchar por esta ley, me cruzo con, ya veníamos con Rosa Castro desde el año 2009, que es la mamá del sur, que le pasó exactamente lo mismo. Nada más que la diferencia entre las dos, a ella quien aborda a su hija es el hijo de su jefe, quien la vio crecer a la nena desde los 2 años. Entonces, ahí empezás a interpretar lo que es el grooming. Que cualquier persona, sea conocida tuya o no, bajo un perfil falso, si le gustó tu hija, estos pedófilos abusadores de niños, y les gustó tu hija, va a ir tras ella. Entonces, el abogado defensor de Pedro Fadeli sale a decir a los medios de comunicación que su cliente se dedicaba al grooming, ¿no? Que no era delito en Argentina. Esa fue la punta del ovillo. Claro, porque no estaba como figura, no estaba, entonces el tema hasta ese momento era, al no haber hecho consumado no se los podía juzgar, ¿no? Exactamente. Sabíamos nosotros que la ley no iba a servir, ni para mi hija ni para la hija de Rosa, lo teníamos más que claro. Pero bueno, el enojo, la indignación nos llevó a emprender esta lucha. Yo llego en diciembre del 2002 a Argentina, nos preparamos todo lo que fue, digamos, vacaciones, y en marzo, a fines de marzo del 2013, comenzamos esa lucha que nos llevó 8 meses, hasta que en noviembre del 2013 se sancionó la ley 26.904, que fue un primer paso, una ley donde no hubo mucho de discusión sobre abuso sexual infantil, sino que discutían en las cámaras alta y baja lo que era la palabra por ser un término anglosajón, que era grooming, claro, que mejor le llamemos ciberacoso infantil en las redes, y estás hablando de abuso sexual infantil, estaba denominado mundialmente grooming. La verdad que nosotros no nos detuvimos en la palabra, sí en el hecho, que tenía que ver con el abuso infantil. Y ahí empezás a interiorizarte de lo que son las leyes. La verdad que si bien hoy tenemos, y sirve de mucho, y hay que hacerle modificaciones todavía a la ley de grooming, si hubiesen, la justicia se hubiese agarrado corrupción de menores, alcanza y sobra. Si hubiese agarrado el 128, ¿qué me importa si que el que tiene la tenencia de material infantil tiene para fines de producción o distribución, si estás hablando de abuso? Claro, pero bueno, es muy difícil, fue muy difícil la lucha con los legisladores que nos representan, la verdad. Yo sentía muchísima vergüenza ajena. Ahí fue donde volvimos a indignarnos de una forma que dolió tanto, tanto, porque empezás a comprender que sos parte de una democracia, de un sistema democrático que uno ha luchado durante años, que quien te representa elige representarte, y cada vez que levantan o bajan la mano están condicionando mi destino y el de mi hija. Y ahí pasó otro hecho que nos marcó, fue un antes y un después para mí, cuando entró a la Cámara, que nos atiende en ese momento el secretario de Presidencia de la Cámara de Diputados. El proyecto de ley entonces fue impulsado por ustedes, ¿no? Desde un diputado. El proyecto particular lo presenta senadores, y lo presenta la senadora Buongiorno en ese momento, que es de Río Negro, arrastrando todo el caso de Rosa. Sí. Tuvo media sanción en senadores rápidamente en el 2011. Pero lo que fue 2012 y 2013 perdía estado parlamentario y la lucha fue en la Cámara de Diputados. Sí, la verdad es que nosotros fuimos, hicimos el reclamo, contamos nuestros casos, siempre les dijimos que nuestras hijas estaban vivas de casualidad,
La verdad que en su momento muchos diputados se reían de nosotros porque éramos las madres exageradas para ellos, ¿no? Porque en definitiva si tu hija se viste como se viste y tiene una foto en las redes sociales, ¿viste? Terminas seduciendo al pobre pedófilo. Tuvimos mucho de toda esa porquería, de esos pensamientos, no son arcaicos, son pensamientos de personas que les gusta consumir pibes. No es por Sí, ¿no? tenencia, Siempre está, yo también tengo esa sí. sensación, siempre atrás de eso, del que niega, el que encubre, el que menosprecia, quizás, sí, es Y lo real que lo que... hicimos fue exigir nuestro derecho como ciudadanas y como madres. Y sobre todo, siempre te digo, ahí volvimos a tomar la Convención de los Derechos del Niño, donde el Estado tiene responsabilidad gubernamental y se tiene que hacer cargo. Si no, que Argentina retire la firma de la Convención de los Derechos del Niño, que se haga cargo, que no le importa, listo, me vuelvo a mi casa. Fue muy ardua la tarea, que tuvimos que en junio del 2013, como no nos daban bola, hacer un encadenamiento frente a la Cámara. Me acuerdo que era un año electoral, fue antes de las elecciones que lo hicimos, entonces ahí sí nos dieron bola, porque imagínate, ¿Hubo cobertura nosotros fuimos mediática en ese encadenamiento, Roxana? muy Ah, poco, mirá, o sea, tuvimos sin mucha más cobertura cobertura. mediática, claro, tuviste sin cobertura mediática, porque a veces Tuvimos, ayuda en ese sentido y vos sin cobertura sí, mediática pero igual, muy poco, tuvimos. Lo que mirá. sí hicimos nosotros fue recorrer la mayor, en la vida real, te hablo, no virtualmente, recorrer la mayor municipios, porque nosotros ¿qué hicimos? Dijimos, estamos en democracias. Cuando el voto es unánime, vos tenés representatividad Por total y supuesto. absoluta. Ok, pasamos por los consejos deliberantes pidiendo que voten, de que pidan de tratamiento urgente la ley que penalice el delito de grooming, que era abuso sexual infantil, y así recorrimos casi 122 o 23 municipios de la provincia de Buenos Aires y muchísimos más del interior del país. A todo esto, fíjate que cuando yo te digo que dejamos un montón de cosas materiales en el camino, porque todo lo bancamos nosotras. Todo. No me importó terminar viviendo en un departamento de uno por uno, y Rosa también dejar cosas materiales. Rosa tuvo que dejar su trabajo, venirse a casa. Rosa es separada. Mi marido, que trabajaba full, viste cuando vos decís, hay días que tomabas mate nada más, pero eran los mejores mates, porque el resto iba en defensa de nuestras hijas, ¿entendés? Y me emociona recordarlo. Y nada, uno por tus hijos das todo, Sí, absolutamente lo que estás todo. contando, más allá de Erumen, es la lucha de una La madre, lo que estás desidia, diciendo. la desidia, la indiferencia, y empezar a entender que somos parte de una sociedad y tenemos que hacernos cargo. Uno vive para ir a trabajar, pagar tus impuestos, comprarse ropa, cambiarse el auto, te luchas por las vacaciones, y te das cuenta que estás en un sistema donde también uno es indiferente si no te toca. Y fue tal la indignación de sentirme una ciudadana al pedo, digo, no. Vamos a tomar, mira, Rosa siempre dijo una frase que es cierta. Nosotros tomamos la justicia por mano propia. Eso es lo que hicimos, por eso tenemos la ley que castiga el grooming. Por eso tenemos la ley que hoy penaliza la simple tenencia de pornografía infantil con o sin fines de reproducción. Es la simple tenencia. Eso es tomar la justicia por mano propia. Inclusive Eso es hacer valer nuestros derechos. por supuesto, uno como ciudadano, o sea, más allá de tomar la decisión de no ser indiferente, tiene el derecho, voy a ser redundante, a hacer valer sus derechos, y vos sabés que es verdad, la mayoría de leyes como estas que amplían derechos surgen generalmente desde la sociedad. Y desde el reclamo, siempre desde el reclamo, bueno, Desde para el que sea reclamo. visible y para que sea, porque en Y el realidad camino al principio fue en soledad, Para nosotros fue muy fuerte que Amnistía Internacional mandara correos a los diputados, también, donde decían que retiraban el apoyo, donde esperaba una respuesta de ONU, de UNICEF, y de toda organización que diga que luchaba contra los niños, en defensa de los niños, y sin embargo nos han dejado solas. Hay una organización, que es la organización de Cibersegura, que sí nos acompañó, ellos también juntaron firmas y acompañaron, pero todavía eran chicos muy jóvenes. Yo estaba Sebastián Bornick, Belén Rey, luchadores también contra el grooming, pero ellos eran muy jóvenes, nosotros estábamos muy pichones, les digo yo. Nosotros estábamos luchando porque nuestras hijas fueron abusadas.
Entonces yo no tenía puerta que no quisiera derribar. Olvídate, no me interesaba absolutamente nada. Más cuando tu hija te mira a los ojos con toda su angustia y te dice, mamá, ayúdame. ¿Entendés? Y sentir esa culpa que tenía dentro. No me importaba absolutamente nada. Bueno, después pasó el tiempo y justo con esa campaña, con esa ley, pedíamos la campaña. Sí. La campaña. Yo cuando te hable de todo el caso de mi hija, te lo termino con el proceso que el Estado me sentí totalmente manoseada. Una falta de respeto hacia mi hija, sus derechos, a la de Rosa, casi toda la mayoría de chicos. Y una hipocresía total y absoluta. Y cuando pasó lo de no nos dieron la campaña, seguimos, ahí se conforma Mamá en Línea, ¿no? Y en el mismo año. En el mismo año se conforma Mamá en Línea y dijimos, bueno, yo soy mecánica dental, Rosa farmacéutica, nuestros ratos libres nos vamos a dedicar a esto. Y no fueron nuestros ratos libres. En mi caso particular se transformó 24 horas al día. Yo hoy estoy un poco más como, digamos, siento paz adentro, un poco más tranquila, digamos, ponele. Pero en ese momento tenía mucho enojo, mucha indignación conmigo misma, con la sociedad, con la hipocresía, con qué me representa, con todo. Porque te puedo asegurar que no dejé una puerta por golpear. La paciencia, que esto es lo que me dio la lucha, descubrir mi paciencia. Roxana, te hago una pregunta antes de meterme en lo de Micaela Ortega. Yo te quería preguntar, ¿vos sentís que una vez que se decretó la ley, que se implementó, hubo un cambio significativo, digamos, en cuanto a denuncias, en cuanto a condena, o eso lo ves en proceso todavía? No, eso sí hubo un cambio, ¿no? Porque marcó el gran paso hacia la evolución real de una era tecnológica con respecto a lo que es el abuso infantil. Sí. Pero después el resto está en proceso. Vos tenés muy pocos casos que estén, y muchos nos critican, fuimos muy criticadas porque se piensan que nosotros armamos el proyecto. El proyecto lo armó la senadora, lo armaron los senadores y los diputados. Nosotros no teníamos ni idea, no teníamos por qué saber de cómo generar y armar una ley. Hoy te digo que está en proceso, falta un montón todavía por modificar, un montón. Cuando en ese camino, cuando nos enteramos de lo que era la pena del abuso concretado, te juro que me daban ganas de llorar. Eso es una de las críticas fuertes a la ley también. Es que sí, vos no te olvides que tiene casi la pena de lo que tenía el abuso simple. Claro. Entonces yo cuando leí el código, digo, ¿cómo puede ser esto? Que te venga alguien, te manosee a tu hija, pero como si no la va a penetrar, como si las caricias indebidas, no queridas de un adulto hacia tu hija, no estén con una pena real a lo que es el abuso infantil. Sí, a veces la letra de la ley no condice con la realidad, porque lo que estás hablando vos es la vulneración del principio de proporcionalidad de las penas. Bueno, entonces exactamente. No se puede una pena con otra, entonces es verdad lo que decís, pero bueno, no condice con la realidad muchas veces la letra de... Pero para nada, aparte es quién la redactó, quién las hizo, claramente pedófilos, ¿entendés? Yo te digo, te soy sincera, así como te hablo así con total sinceridad, yo le hablaba también a los legisladores, tanto senadores como diputados, ¿entendés? Revisemos el código, porque cuando lo armaron quiero saber quién lo armó, cómo dispusieron las penas. Estás hablando del peor de los delitos, del más aberrante. Estás hablando de que ese delito afecta a lo que es el futuro de nuestro país. Tiene que ver con una conciencia de que estás formando personas a futuro. ¿Entendés? Y yo muy indignada, mucha bronca por no haberme interiorizado antes de que me pase, por no tener un compromiso de saber, de mirar. Y ahora después, bueno, hoy pasa el tiempo y me hubiesen agarrado el Código Civil con todo lo que era protección de datos, la 26388, que lo hablaba clarito, el convenio de Budapest, que también tiene firmado, y el 128, el 29, el 125, se podían haber dado claramente
una condena sin tener la ley de grooming, como pasó en Mar del Plata, que le dieron 10 años antes de que salga la ley a quien captó a la nena, al pedófilo. ¿Entendés? Entonces, eso fue ¿viste cuando vos despertás, vas viendo, ¿te duele? Claro que duele, porque yo cuando hablo de mi hija y hablo de abuso sexual infantil, me duele. No hay nada que te cause más dolor que eso, por supuesto. Sí, me duele, me enerva la sangre, me agarra angustia y me ahogo. Claro. Sí. Y la lucha fue, mira, que salió la ley y no, ni siquiera alcanzó para el caso de Rosa, que el tipo hacía alarde que se dedicaba al grooming. Al tipo del caso de Rosa le dieron 1 año de suspenso, ¿entendés? Por exhibiciones obscenas, y un poco más le tiene que pagar el psicólogo, Rosa, pobre tipo, viste, que le jodiste la vida. Bueno, eso es lo que yo te quería, claro, porque después de ese año sale, y acá yo me quería meter en el caso de Micaela Ortega, vamos a recordarlo. Sí. Micaela fue el primer caso del país de bullying, de bullying, cualquier cosa estoy diciendo, de ciberacoso, sí, que terminó en femicidio. Micaela, de 12 años, desapareció el 23 de abril de 2016, ya a 3 años de que haya salido la ley en Bahía Blanca, y 5 días después, su cuerpo fue encontrado cerca de la Ruta Nacional 3, y bueno, acá dicen la causa, ¿no? Había sido golpeada y estrangulada, y lo importante, la niña fue engañada en Facebook por Jonathan Luna, de 28 años, que tenía varias cuentas falsas donde se hacía pasar por adolescente. Y la justicia condenó a prisión perpetua a Luna, bueno, pero por femicidio. Pero en realidad, ese es un femicidio que se podría haber evitado. Sí, hay el caso de Mica. ¿Cómo? Sí, el caso de Mica fue un antes y un después también en nuestras vidas. Porque nosotros habíamos pasado en el 2014 por el Consejo Deliberante de Bahía Blanca, donde se pedía que hagan una campaña, ya que no la daba el Estado Nacional, vayamos por los municipios, ¿no? Pidiendo que se les pedía que, a ver, siempre fuimos al costo cero, ¿no? Que los ABL que se entregan en todas las casas, abajo pusieran que hay una ley que tipificaba el delito de grooming en el Código Penal, decir lo que era el grooming y dónde denunciarlo. Que para todo el mundo, para todos los municipios, era cambiar en los diseños que ya tienen un graph abajo. Y lo votaron por unanimidad en Bahía Blanca, el legislativo. El ejecutivo se ve que nunca entendió o encontró ese proyecto votado por unanimidad de quienes nos representan ahí en Bahía Blanca, y jamás lo hicieron. Y siempre les digo lo mismo, ¿por qué se demoran a la hora de hacer algo con cosas simples para cuidar a nuestros hijos? ¿Por qué se demoran tanto? Porque Mica debía estar viva. Porque si Mónica sí recibía eso que tiene que ir a pagar, el ABL que tiene que ir a pagar todas las veces, cada vez que le llega, hubiese leído y hubiese dicho, ¿qué es esto? ¿Hablo con mi hija? ¿Qué es esto de las redes sociales? Pasó, nadie hizo nada, por eso la sangre de Micaela Ortega salpica a muchos que fueron indiferentes en esto. Cuando vemos la noticia de Micaela en la tele, nada, te digo la verdad que me largué a llorar, porque sentí que todo lo que habíamos hecho durante todos estos años no alcanzó para salvarle la vida. Viajamos a Bahía Blanca, pido que venga, que traigan a la mamá de Mica. Y lo primero que hicimos fue pedirle perdón por no haber llegado a tiempo. Si bien sé que yo no soy responsable del Estado para hacerlo, pero sentíamos eso. Le pedimos perdón. Cuando le mostramos a Mónica la captación de mi hija, la captación de la hija de Rosa, la charla que hay el grooming, que había una ley que podía denunciar y que hablar antes de la denuncia, hablar con tu hijo que esto estaba pasando, nada. Verla a Mónica hoy, que seguimos charlando y hablando, me provoca mucha angustia, porque aparte de calcular eso, que Jonathan venía siendo prófugo de la justicia, que por buen comportamiento le dieron la salida transitoria, se fue y no volvió nunca más. La justicia supuestamente lo estaba buscando y el tipo tenía 5 perfiles en Facebook. Claro, eso te iba a decir, y él, claro, andaba en las redes, o sea, haciendo su... En el 2015 luchamos para que se revoquen las salidas transitorias para abusadores, porque las causas que tiene Jonathan Luna anteriormente de Mica son por abuso sexual. ¿Viste?
Entonces te da mucha bronca. Es un sistema que me genera bronca e impotencia. Cuando, bueno, no, todo el caso de Mica, pues yo me lo sé de primera mano también, y si bien entiendo que para buscar una pena mucho más fuerte hay que ponerla como femicidio, Mica era una nena, porque cuando ponemos a nuestras nenas, ¿no?, en lugar de mujeres, le decimos a los tipos, si es una mujer, mirala y gozá como si estuvieras viendo una de 40. Y son niñas, y yo entiendo que se tuvo que buscar la forma para buscar una pena mucho más grande. Y vos decís, tuvo el peor final, Mica, ¿no? Y tener que buscar figuras para que se le dé una pena más fuerte es una vergüenza dentro de nuestro sistema judicial. Contactó, vulneró, abusó y asesinó a una nena de 12 años. Quiero la pena máxima, la perpetua, porque no se recuperan. Y acá, en definitiva, la única que tiene perpetua es Mónica Cid, porque no tiene a su hija. Entonces me da mucha bronca el sistema. ¿Qué más hay que discutir? ¿Quieren estadística? ¿Cuántas más quieren muertas? ¿Cuántas más? Si uno es el 100%. Una es el 100%, porque tenemos que actuar cuando las cosas ya pasaron. Se pasan discutiendo, tanto senadores como diputados, cosas al repedo. Porque te puedo decir que votan el día del inodoro, votan el día de la tropilla, votan el día de la mermelada, y nosotros pidiendo con un encadenamiento que me votes una ley que penalice el grooming, que son delitos sexuales contra menores. Claro, que penalice el abuso. Claro, y que pongan las penas acorde. Se terminan dando una condena mucho más fuerte a quien se fue a un supermercado a robar un dentrífico que a quien te abusa un pibe. No te digo que esté bien el que se roba el dentrífico. No, por supuesto, pero el daño no es el mismo. Claro, que las penas sean acorde a los delitos. Y esto que me decías, acá me quería meter en eso, lo que estabas hablando recién. Yo acá voy a tirar me quiero meter, Roxana, en el programa de prevención. Yo voy a tirar un par de datos. Bueno, según informó el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, en el 2020 las denuncias por grooming aumentaron en un 58%. Esto es a raíz, digamos, porque el grooming es una problemática que creció durante la cuarentena. Y te agrego un dato más. En abril del 2020 se cuadruplicaron las consultas por grooming en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y bueno, entonces, en noviembre del año pasado, la Cámara de Diputados convierte en ley un proyecto por el cual se establece la creación de un programa nacional de prevención y concientización del grooming o ciberacoso contra niños, niñas y adolescentes. Yo te quería preguntar si vos o tu fundación fueron convocadas para el diseño de este programa. No, sí, nosotros impulsamos la ley. Mira, te cuento cómo fue. En plena pandemia, bueno, obviamente sabemos que el aislamiento llevó a los chicos a estar más conectados. Un día me levanto y veo una nota donde el Ministerio de Educación iba a repartir no sé ni cuántas piles de computadoras. Nada. Y cuando se penalizó la simple tenencia, el senador Mera me llamó por teléfono y me dijo qué más hacía falta, ¿no?, con respecto para luchar contra la explotación sexual en línea. Y la verdad yo ya estaba, ¿viste cuando estás a punto de colgar los guantes? Estás cansada de la desidia de un Estado que no responde. Sí. Porque la verdad que pasé por muchos actores y muchas oficinas con un montón de renombre y nunca hicieron nada. Me llama el senador y le digo, bueno, sí, mira, voy a verte, pero si van a hacer algo realmente. Le digo, porque ya perder el tiempo, ¿viste? Claro. Prefiero ir a dar una charla de prevención a una familia. Me dice, venite, cuando le digo, mira, la simple tenencia no está penalizada, me dice, va a ser difícil, pero vamos por eso. Y es muy duro escuchar a muchos senadores decir que va a ser difícil que se penalice la simple tenencia. Es difícil escuchar al ministro de Seguridad de Cava decir, es raro que va a ser difícil, ¿eh? A fiscales que te digan, no creo que se pueda, ¿eh? Así, bueno, vamos a verlo. Imagínate que cada negativa fue prenderme fuego, ¿eh? Sí. Esa es la promesa que le había hecho a mi hija, que la simple tenencia iba a ser penalizada, porque nadie tiene derecho de mirar la foto de tu hijo y masturbarse. Eso es un abuso también. Y hablo con ellos, vamos a la comisión, la invitamos a
la fiscal Daniela Dupuy, que es una gran compañera de acompañamiento en toda esta lucha, para que cuente de la importancia que era penalizar la simple tenencia, que es el ABC de todo este círculo nefasto que es el abuso infantil en línea. Invitamos a 2 especialistas que trabajan e investigan, ¿no? Y que cuenten cómo ellos tienen que desbaratar redes de abuso para niños en internet, y uno de ellos contó lo de los bebés. Claro, los senadores quedaron con la boca abierta, los ojos, esto no puede ser que esté pasando. Y sí, sería bueno que hagan más cosas que simplemente estar en su banca discutiendo que se va a votar ciertas pavadas, mira. Y bueno, y también a un especialista de qué es lo que veían. Porque esto es una problemática que, bueno, puedes hablar, pero si no visualmente no mostrás, la gente no entiende. Y contaron, mostraron, y ese día fue la primera vez que me animé a hablar en senadores, eso fue en el 2017, sobre la trata. Que el grooming está ligado muy de lleno a la trata de personas. Pero ya te digo, lo dije tal cual como te lo estoy diciendo, yo no tengo ni espalda económica ni espalda de poder político para sentarme a hablar de trata en nuestro país. Y bueno, se aprobó, fue a diputados, que ya nos conocían también en diputados, y luchamos un montón, y en el 2018 se transformó en ley la simple tenencia. Cuando veo todo esto, bueno, yo me quedé conectada con el senador, si bien yo exigimos nuestros derechos, le agradecí la predisposición y la celeridad con la cual trataron el tema, más allá de que es su obligación cumplir con su deber, ¿viste? Siempre damos las gracias. Y cuando veo esa nota que largan del Ministerio de Educación, lo llamo al senador, desesperada, diciéndole, por favor, vos como senador conseguime la entrevista con el Ministerio de Educación. Le cuento qué pasó, y bueno, el senador quedó comprometido con la causa y me dijo, lo intento. Bueno, lo intentó. Me llamó a los días y me dijo, tenés la entrevista con el ministro. Y me fui equipada como computadora en mano. Con todo tu material, claro. Y en línea, en el momento, en línea, le dije, mira lo que pasa. Y le mostré. Esto fue en plena pandemia. En plena pandemia, sí. Fue virtual la reunión con Trota. No, fui a verlo personalmente. Pudiste ir al ministerio, genial. Rompí el aislamiento, le dije, no me importa nada, rompí el aislamiento y me fui a verlo. Perfecto. Obviamente, con barbijo, alcohol, todo. Sí, por supuesto. Yo creo que era la oportunidad de mostrarle que vos no sabés con quién te vas a encontrar del otro lado. Mirá que yo hablé con un montón en ese camino, con un montón de gente que tenía el poder de la decisión política y nunca la tomó. Y me llevé una gran sorpresa, porque Nicolás Trota abría los ojos enormemente y preguntó a muchos de su equipo de trabajo si conocían esto. Obviamente sí, había un programa que tiene que ver con vos en la web, que muy bueno, que marcó, lo que pasa es que nunca le daban difusión. Pero este programa inclusive es anterior, ¿no? A la ley de grooming. Anterior. En la web es anterior, es del 2010, claro. ¿puede ser? Sí. Pero nadie le daba. Mira, vos haces buenos programas y van a quedar colgados en las páginas web de los ministerios, no sirve, vos tenés que salir al territorio. Y lo que pasa es que inclusive los programas, inclusive lo que tiene que ver con la legislación digital, lo tenés que actualizar año a año. Imagínate que este programa del 2010 quedó viejo, o sea, si la ley de grooming se quedó después. Y hablo con él, la verdad es que se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo soy muy sanguínea. Y le dije, la verdad que la política es la herramienta para transformar la sociedad, y es para valientes cuando están ocupando un escritorio. Porque tomar la decisión política que vos vas a transformar a la sociedad es para valientes, porque vos puedes tener errores en el camino. Pero cuando estás hablando de abuso sexual infantil, quiero saber qué clase de ministro sos. Y ahí mismo tomó la decisión y me dijo, nos vamos a poner en marcha con una campaña. Yo lo miré y dije, bueno, ojalá esto sea cierto, ¿viste? Me volví a casa y me llama el senador y me dijo, Nicolás quedó totalmente impactado, desconocía mucho de estas cosas. Me dice, ¿te parece, Roxy? Dice que vamos a tener la campaña.
No te olvides que en ese momento también estaba el tema de la liberación de los presos, lo cual yo cuando vi que empezaron a soltar abusadores, bueno, sí, ¿qué tenés que hacer, la verdad? Y entiendo el contexto de pandemia y los derechos que tenemos todos, pero soltaban abusadores que vivían a 3 casas de las chicas que fueron abusadas, ¿entendés? Entonces vos decís, ¿qué está pasando? Claro. Todo les viene bien a todos, siempre el abusador va a tener todos los derechos, toda la protección, ¿y las víctimas cuándo? Y vos tenés programas de víctimas, observatorios de víctimas, tenés de todo, pero nada se aplica como una política pública de Estado, ¿entendés? No es la nota en la tele, o un programita que te iba a capacitar y a decir, yo digo, ¿de verdad tenemos que capacitar a la gente para que entienda que eso es un delito? Joder, estamos en la era de piedra, ¿entendés? Y bueno, y agarramos, a la semana siguiente se comunican del Ministerio de Educación conmigo y empezamos a trabajar con el ministro Nicolás Trota, al cual le pedí que yo no quería, nosotros como organización Mamá en Línea no quería firmar ningún convenio de ninguna índole con el Ministerio de Educación, que lo que quería como mamá y ciudadana de este país, que se tome la decisión política de aplicar una política pública de Estado. Yo no quiero una campaña que me digas, tenés la foto, ahí tenés. Sí, claro. No. Quiero que me digas, a corto y a largo plazo, yo no soy la misma mamá del 2009. ¿Entendés? No. Y obviamente me comuniqué con la mamá de Micael Ortega, le dije la posibilidad que tenemos de hacer la campaña. Yo sé que Mica no está, pero fue tan oscuro lo que pasó con Mica, tanta indiferencia del Estado, le digo que vamos a convertir a Mica en luz. Mica va a ser ley en esta campaña. Y hablo con el senador, el senador enseguida presenta el proyecto también para que pase por las cámaras, y lo mismo le dije a él, convoquen a todas las organizaciones que trabajan con la problemática y hagamos a todas partes. Porque en este camino no se pueden portar miserias, ninguna. Porque para luchar con este delito tenemos que estar todos, tenemos que ser un montón. Así lo hizo y el ministro convocó a todo el sector público, a todo el sector privado, le pedimos que convoque a los medios de comunicación, a los responsables de todos los que manejan los proveedores. Te estoy hablando, a todo el mundo se convocó, a empresas, a Facebook, Google, Mercado Libre. ¿Viste cuando vos decís, quiero a todos los que conforman esta sociedad, a los que tienen que tomar la decisión, sentados en una mesa y que escuchen lo que está pasando? Obviamente me tocó remover todo el tiempo el caso de mi hija, el caso de Rosa y el caso de Mica. ¿Viste? Se trabajó durante 5 meses, mucho trabajo, mucha dedicación, y sabés que se demoraba en la cámara. El programa se iba a alargar de concientización, la campaña nacional se iba a alargar, y yo quería que lleve el nombre de Mica Ortega. Para nosotros era un deseo de devolverle una caricia al alma a Moni. Claro. Y nada, sabés que se demoraban. En el camino hablo, obviamente yo hoy conozco un montón de gente, un montón de senadores y diputados, ¿viste? Me encuentro con Luciana Paduro, diputada de la provincia de Buenos Aires, que ella trabaja con nosotros desde el día cero, porque en el 2009, 2010, cuando estábamos golpeando todas las puertas, yo golpeé todas las puertas políticas. 2013, imagínate, año político, no me daban bola, fui a buscar a la oposición en ese momento, para que me ayudara dentro de las cámaras. Y ahí conozco a Malena Gambarini. Y Malena, no, en silencio, hoy la nombro porque ya pasó todo, pero ella nunca quiso que la nombre, pero nos acompañó durante todo el camino, empujando y dándonos contactos, y anda acá y anda allá, y fíjate a este, y anda a golpear a este, a golpear al otro. Y sí, a ella lo que le pedimos claramente fue que nos prestara su plataforma política para hacer presión en las cámaras. ¿Viste? Cuando vos entendés el juego de la democracia y que son la herramienta, bueno, vamos a ver quién se hace cargo. Y ella, en silencio, nunca quiso que contáramos que ella era parte de esto, ¿viste? Nunca. Y bueno, pasó, yo ahí conozco a Luciana Padulo, que estaba como secretaria de Educación en Tigre, y Luciana, ella también nos acompañó todo el camino, y me dice, bueno, hoy ella es diputada por la provincia de Buenos Aires. Sí. Me dice, esta vez sí puedo ayudar.
con las herramientas, porque no tiene el gran poder de decisión político, pues eso tiene que ver siempre con las cabezas, ¿no? No con todo el tumulto de abajo. Claro. Pero bueno, les digo yo, somos de la provincia, y como siempre lo digo, quizás esté mal la forma de expresarme, pero le digo, hoy tu papá político está siendo presidente de la Cámara de Diputados, que es Sergio Massa, quiero que me saquen el proyecto, así como te lo estoy diciendo. Pero no es que yo hablo porque yo quiero y es mi capricho. Quiero que saquen el proyecto. Necesitamos una campaña nacional. Y la campaña tiene que llamarse Mica Ortega. Y acompañar a la parte del Ejecutivo. Si vos hoy en día no podemos articular, en la era que estamos viviendo, el Legislativo y el Ejecutivo en defensa de la niñez, renuncien todos. Todos. Y bueno, me llevo esta sorpresa de que el 12 de noviembre se vota la ley donde la campaña se llama Ley Mica Ortega, con todo un programa para que se aplique como política pública de Estado, y ya veníamos trabajando con el ministro y todo un equipo de trabajo. La verdad que fue excepcional lo que han hecho. Me encontré con unas calidades de gente, no todos, no todos, Sí. pero me encontré con una calidad de gente que se pusieron la camiseta como si nuestras hijas hubiesen sido de ellos, como si Mica hubiese sido su hija. Y éramos 4 o 5, pero como tenían el poder de la decisión política, nos alcanzó. Por supuesto, alcanzó, por eso, más allá de todas las cosas en el camino, obviamente que los cuento con los dedos de una mano, pero me encontré con personas en momentos clave. Yo por eso estoy totalmente agradecida a Nicolás Trota, de que estaba en el momento justo ahí. Porque capaz que si estaba otro ministro, no sé si hubiese tomado la misma decisión. Y así fue como el 13 de noviembre, y yo quería que sea el 13 de noviembre, porque es el día de la lucha contra el grooming, sí, que se votó también en el 2018, que también lo impulsamos. Ya decía, no nos dan la campaña, por lo menos que nos den un día, que lo metan en la currícula educativa. Y así fue como se lanza. Yo pedí que esté el presidente de nuestra nación, porque yo creo que son las cabezas que conducen a este país los que tienen que hacerse cargo. Y bueno, justo el presidente tuvo el aislamiento porque pensaron que tenía COVID, y vino la primera dama ahí, está presente, estuvo presente remotamente, digamos, el senador Mera y muchos otros senadores, y lo que hicimos fue convocar a toda la gente en este camino que nos acompañó, 11 años de lucha, es mucho. Y estuvo el secretario de Comunicación de Presidencia también, y nada, y como pasa siempre, exigirle desde nuestro lugar. Roxana, y te hago una pregunta. El programa, ¿esto se va a llevar, digamos, la implementación es mayoritariamente en las escuelas o no? Sí, acá hubo un detalle. Cuando se promulga la ley, ¿no? El programa lo mandan a desarrollo social y no a educación. Y no me encontré con el mismo ministro. ¿Viste? Claro. Me junto con el ministro Daniel Arroyo, porque está la ley, más allá del programa, también va por la creación de un organismo que es como lo que estamos exigiendo, es que se arme un NECMEC. Conoces a la gente de NECMEC, ¿no? Sí. De Estados Unidos, que es la que hace todos los reportes. Y yo siempre digo lo mismo. ¿Por qué tenemos que depender del norte si acá lo podemos tener? Y tenemos los profesionales a la altura. Yo ya del año pasado formo parte, soy la directora del Instituto de Políticas Públicas de Prevención de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Y estamos exigiendo que a nivel nacional quiera un NECMEC mejorado en nuestro país. Porque Mónica se tuvo que esperar 35 días a que le lleguen los reportes. Y la muerte de Mica data una semana. Si tuviéramos un centro, tal cual como tiene el NECMEC acá en nuestro país, capaz que en 2 horas la podíamos haber ubicado a Mica. Yo hoy soy perito informático, investigadora digital, y me dedico 24 horas al día. Yo digo 25 horas al día. Antes me podían decir un montón de cosas y yo no entender de qué estamos hablando. Yo bueno, pero en estos 11 años te curtiste de todo. Entonces quiero que, si pasa esto, la busquen. Sí. Mirá, voy a hacer un ejemplo. Creo que en 2017,
cuando fue que el presidente en ese momento le habían hecho una amenaza por Twitter, y encontraron a las 2 horas a las personas que le habían escrito por Twitter. Me acuerdo. Cuando contactan a una hija nuestra, la quiero en 2 horas también. Así. Porque eso es hacer que un Estado funcione. Desde la justicia, desde las investigaciones, del legislativo, del ejecutivo. Un ciudadano nuestro que pase algo, se tiene que mover todo más cuando estamos hablando de un menor. Porque eso lo dice la Convención de los Derechos del Niño. El Estado debe agotar todo, y agotar todo es que todos sean parte para esto. Pero bueno, el programa y todo el proyecto, la ley Mica, fue al desarrollo social. Me junté con el ministro, no me dio mucha bola, ¿viste? No me dio mucha bola. Dijo, ay, muy bien, te felicito por todo el camino que han hecho, y en realidad no lo hicimos para que me felicites. Claro, no querías una felicitación. Quiero que todas las personas que están ocupando lugares donde tienen que tener el poder de decisión político, se hagan cargo y cumplan con su deber. Y lo pasó a la gente del CENAF, lo derivaron al CENAF, y la verdad es que me junté con Gabriel Lerner, charlé con él, que le tuve que escribir un mensaje, porque le digo, ¿cómo que van a empezar de cero? Si ya hay 5 meses de laburo el año pasado. Porque si vos, a ver, cada uno, esto lo aprendí en el camino, sí. Cada uno que de la política que agarra las cosas, quiere ponerle su sello. Y el tema que tiene que ver con el abuso sexual infantil, grooming, en general, todo, ya está todo inventado. Entonces, todos le quieren cambiar, aunque sea en un color, una coma, para decir, nosotros lo queramos poner su sello. No entienden que cuando son parte de un Estado, no importa si el laburo lo vino haciendo el Ministerio de Educación. Nada, tomo lo que ya vino haciendo el Ministerio de Educación, que ya están todos los acuerdos sociales con todo el sector público y privado, todo firmado, y continúo la tarea, y es lo mismo, ¿entendés? No, me encuentro y ellos van a empezar de cero. Me invitan a una reunión donde empezaban a hablar otra vez de que por qué la palabra grooming, ¿entendés? Y ahora, ¿cómo vamos a juntar a todo el sector público y privado, los responsables, proveedores de internet? No, gente, no perdamos el tiempo. Ya lo habías hecho. Está todo hecho. Claro. ¿Viste? Y te miran con cara, uy, la madre todavía es muy intensa, ¿viste? Nada le alcanza. No, mi amor, acá las cosas bien. Y mira, hace unos días le escribí a Gabriel Lerner, que es el secretario del Senado, preguntándole cómo venían las cosas. Y me dice, estamos con el borrador. ¿Vos te das cuenta de la indignación que uno tiene? Claro, y ahí quieres romper todo de nuevo. ¿Por qué todo se tiene que convertir en lucha? ¿Por qué no entiende cuando son parte de un Estado? No son dueños de nada ellos. Sí, ¿sabés con lo que lo estaba relacionando yo? Qué bueno que, digamos, que al frente de esta es una persona con el ímpetu, que, bueno, yo no te conozco personalmente, pero que te estoy escuchando a vos, porque ojalá que con este programa, digamos, no pase, vos fijate que con la ley de educación sexual pasa lo mismo, la ley está ejecutada, implementada y se traba, ojalá que con la ley con el programa nacional también contra el ciberacoso no pase lo mismo, porque pasa totalmente. Eso, ¿no? Porque llevado a la práctica se traba, la escuela no quiere. Entonces me da bronca, ¿entendés? Sí, ya pedí otra vez, el miércoles que viene me junto con el ministro de Educación, que es la verdad que es el que me da bola. Bueno, pero es un actor fundamental, por suerte, el que te da bola. Porque le volví a pedir una entrevista al ministro de Desarrollo Social, pero bueno, viste, tampoco, a ver, no tienen que salir todos corriendo a atender a la mamá que está hinchando las pelotas, que esto se aplique. Pero lo que sí te puedo asegurar como ciudadana de este país, que la ley Mica Ortega va a ser una política pública de Estado. Entonces, mientras ellos siguen discutiendo y haciendo borradores, lo que hicimos ahora, desde el instituto y desde Mamá en Línea y con otras organizaciones, es tomar la punta del ovillo. Estamos haciendo la prevención y estamos aplicando la ley Mica como una política pública de Estado. Estamos recorriendo los municipios, donde se están dando las charlas, se está capacitando, porque hoy el Instituto de Prevención de Grooming cuenta con personal que son los mismos que me costó juntarlos, que son los mismos que capacitaron a nuestra fuerza de seguridad. Porque también hay una cosa que, mira, vos me empezás en el camino a entender un montón de cosas. ¿Por qué todo se concentra en Cava? ¿Por qué tiene que estar la fiscalía atascada y detonada? No, ¿cuál es la idea? Estamos capacitando
todas las fiscalías, así, mirá que está el laburo, provincia por provincia, bueno, juntamos a organizaciones civiles, un ejemplo, Catamarca, organizaciones civiles, madres y padres que sus hijos fueron víctimas, legisladores provinciales, nacionales que correspondan a la provincia, áreas del cibercrimen y sistema judicial. A todos los quiero en la mesa. Se le brinda todas las herramientas habidas y por haber, y hay un rico intercambio, porque esa gente también está preparada para hacer cosas. Y preguntamos, ¿necesitan equipamiento? Bueno, los legisladores que metan la mano en el bolsillo y compren los equipos correspondientes. El software correspondiente, proveedores ayuda. También, mientras tanto, hablamos con la gente de Facebook, porque hay cantidad de abusos reportados por Facebook, que también maneja Instagram, para el tema de los reportes, que ayuden. Si ellos no nos van a dar el instituto, el observatorio a nivel nacional, perfecto. Bueno, que sepan que hay una competencia para luchar contra el abuso sexual infantil si ellos van a ser indiferentes. Porque no vamos a permitir que nos vuelva a pasar otro caso en mi cartera. ¿Entendés? Porque yo soy parte de la sociedad. Y me quiero parar en un lugar como ciudadana haciéndome cargo, ¿entendés? De que soy parte y voy a agotar todos los recursos que tenga para que esto sea una política pública de Estado. Lamentablemente para ellos, lo puedo hacer. Puedo elegir esto, ¿entendés? Puedo elegir esto. Y así es lo que estamos trabajando. Y bueno, nada, exigir. Ayer hablaba con la mamá de Mónica, con la mamá de Micaela, Mónica Sim, y le decía, todo se tiene que transformar en lucha. Todo el tiempo. Pero ¿sabes qué? Ellos no saben una cosa. Nosotras no vamos a cansarnos. No. Esto se transformó en una pasión, en un día a día, en las ganas de todos los días levantarte y decir, investiguemos, busquemos la forma, busquemos los caminos. Acá a quien se enoja pierde, entonces no me voy a enojar, pero voy a agotar hasta el último día que tenga, dándole batalla a esto, porque me parece que es lo correcto. Todos decimos a veces, todos sabemos porque tenemos una misión, estamos de paso en esta vida por algo. Y bueno, hola, que se enteren ellos. Capaz que a nosotros nos tocó esto. Roxana, y te hago ya para ir cerrando, me interesaría ya dejar este dato a la fundación tuya, digamos, cómo se puede colaborar, cómo se puede, aceptan, te cuento, digamos, se manejan con voluntariado, ¿cómo es? Mamá en línea no tiene, jamás abrí una cuenta. Ajá. Jamás. ¿Sabes qué me ha pasado en el camino? Yo decía, no quiero que nos den dinero. No, porque no se trata de dinero, porque a todas las puertas que fuimos a golpear, se trata de que se hagan cargo y tomen la decisión política que corresponde. No pasa por el dinero, hay que tener dos dedos de frente, cualquier persona puede ayudar. Vos googleás hoy qué es el grooming y lo tenés, hay que ser consciente de que tenemos que prevenir, tenemos que hacer que lleguen menos causas ahí. Y nosotros lo que hacemos es eso, capacitar, ayudar, estamos interactuando con la mayoría de las organizaciones. Queremos que todas las organizaciones del resto del país sean parte, sean escuchadas. Lo que estamos haciendo es brindándole nuestra experiencia en esto, aprendemos con ellas un montón también, y que cada una recorra su propio territorio, porque no hay mejor que gente de su lugar para salir a recorrer su territorio. Y con respecto a lo que es la prevención, cuidemos a nuestros hijos. Es como cuando nosotros nos decían, no cruces la calle, mira para los dos lados. Sí. Hoy íbamos al colegio y decían, no aceptes ni en nada, ningún caramelo o golosina de un extraño, no te acerques a los autos. Acá es lo mismo, ¿sí? Hay que conocer el sistema de navegación. Mira, hace un ratito estaba mirando, me levanté hoy a las 6 de la mañana. Estaba mirando sobre los juegos online, porque estamos haciendo una capacitación, ¿no?, en Catamarca, y me encuentro con un juego que ya salió el año pasado, ¿no?, que aborda la pedofilia, el suicidio y la trata de personas. Y el juego se trata de una nena que tiene más o menos 9 años, ¿no?, donde está, su pesadilla es que cae adentro de un barco, donde el conserje del barco es un pedófilo. Y la va a perseguir todo el tiempo, y va pasando por diferentes etapas.
y me llamó la atención el juego, está muy detallado. Sí. Vos controlás el jugador, vos controlás a una nena es, aunque su sexo no está muy definido, y después se tiene que escapar de unos personajes que te da escalofríos. Porque, ¿qué hace el conserje? Atrapa a los chicos, los envuelve y los cuelga como si fuera una pieza de carne. Llegan los invitados, que la mayoría son personas de traje y corbata, que están representando a gente de la política, claramente, y las eligen, donde los abusan y después de abusarlos se los comen. Es duro, estamos luchando contra un monstruo de gente que tira cualquier cosa en internet y juegos para los chicos, ¿entendés? Pero aparte, ¿cómo puede ser que, habiendo ley de delitos informáticos inclusive, que ese juego esté? Claro, pero es un juego, ¿viste? ¿Vos decís? Y ahora estaba preparando un informe suyo y a pesar de que ya vi de todo en la red, me quedé escalofríos porque los meten a los nenes en unas jaulas, habla claramente del tráfico de niños. La verdad es que cuando finaliza el juego tienen que luchar con una mujer, que supuestamente es una mujer, porque no tienen tampoco definido el sexo, supuestamente es una mujer que es una proxeneta. Y que a ella le pagan por cada niño que eligen. Vos decís, ¿van naturalizando a nuestros hijos? Sí, totalmente, lo que los naturalizan. Por eso le digo a los papás, sentémonos a mirar internet, cómo funciona el sistema de navegación. Y ahora no es solamente algún jueguito que lo puedas tener en una PC, sino también en cualquier dispositivo, las aplicaciones, y la mayoría de los juegos, la mayoría que en esta pandemia creció muchísimo, bueno, los chicos tenían mucho más tiempo para estar en línea, vos tenés los videojuegos y los chats en línea que son terrenos de caza, sí, está lleno de depredadores sexuales. Tenés denuncia de Roblox, TikTok, ni hablar, TikTok también, ni hablar. Vos tenés denuncias, el de Roblox, no sé si te enteraste, ¿no? Ya sé bastante que está hecha la denuncia de una nena que la violaron en masa. Está el avatar de la nenita ahí, y viene otros avatar y la violaron. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué los juegos tienen esas acciones? Claro. ¿Por qué les permiten que el avatar se quite la ropa y esté desnudo? ¿Por qué ponen objetos? El tipo que manejaba el avatar que viola a la nena se pone un fósforo en el pito. ¿Entendés? Y vos decís, ¿le afecta o no le afecta? Sí que afecta, porque los van manipulando psicológicamente, les quitan la inocencia con un clic. A esto sumale que cuando, mira, te lo quiero contar antes de que terminemos, con respecto a la ley, la otra vez pasaban un abuso en línea a través del streaming, ¿no? Y se podía visualizar. Eso no está contemplado como delito. Disculpame, mi amor, te pelo todo el Código Penal. ¿Qué tiene que escribir? ¿Leyes para el nene de 3 años? Si te dice que por cualquier medio es por cualquier medio, ¿entendés? Ahora hay que agregarle que por streaming también no se puede visualizar. Bueno, no sé si me explico a lo que voy. Digo, tanta vuelta tenemos que dar para que entiendan que el MASI es un delito, ¿entendés? Que tenés que estar buscando cada palabrita para poner y agregar en un código penal para que al que esté abusando a la menor vaya en cana. No, jodeme. Igual no nos vamos a cansar, ya te lo dije, aunque me enoje, me indigne, no nos vamos a cansar. Pero la batalla es ardua. Por eso espero que realmente ahora, después que esta semana me encuentre con los ministros, empiecen a volver a tomar la decisión y también le pedí la entrevista al presidente de la Nación. Porque siempre voy a ir a los papás políticos de todo. Pone orden. Yo sé que estamos pasando un momento muy difícil en pandemia, pero necesitamos de una pandemia para que todos se empiecen a articular unos con otros. Los poderes, vos no te olvides que yo te estoy hablando del lugar de que esto trasciende la política partidaria. A mí no me interesa si es rojo, verde, amarillo, claro, por supuesto, no me interesa nada. Tanto hay que hacer para que entiendan que esto trasciende todo y que tienen que tomar la justicia por mano propia y aplicar la política pública de Estado. Hay una ley que es la 27.590, ley Mica Ortega.
¿entendés? Y vamos a hacer que recorra todo el territorio de nuestro país. Y hoy contamos con los profesionales para capacitar a todos. Te estoy hablando, hasta la persona que está en la parte investigativa, en una fiscalía, cuando ya el delito se consumó, y darle todas las herramientas y prepararlo, también los podemos capacitar. ¿Cómo? Decir, hoy podemos dar una charla de concientización, ¿no? Y, mira, prevenir el delito. Te damos las herramientas. Tenés que denunciar, evolucionar en esta era digital. No es fácil, pero mamá y papá deben saber cómo se toma un print de pantalla, cómo resguardar la información que tenemos en un teléfono, porque evolucionar como sociedad en una era digital es empezar a hacernos cargo de estas cosas. Son tics que tenemos que ir aprendiendo. Sí, bueno, yo te estoy hablando, esto pasó en el año 2009. Muchos años han pasado. Tenemos que saber que cualquier persona se puede tener el número de teléfono de mi hija y contactarla. Si vos no le enseñás a configurar en línea, que no se vea cuándo está en línea, el tiempo de conexión, cuánto tardó, la fotito de perfil, ¿viste? Te da mucha información, ni hablar los datos que dan cuando suben las fotos de sus hijos cuando van al colegio. Y lo que hicieron las instituciones educativas en esta pandemia, que fue subir la foto de chicos y videos haciendo tareas a sus páginas, sin tenerlas configuradas en modo sin protección privado. de datos personales, sí, también hay un vacío ahí también que... Hay un vacío, pero la educación es el camino, ¿eh? La educación es el camino. Después discutimos todo lo que quieran con la legislación, modifiquemos, que se trabaje en leyes, pero eduquémonos como parte de esta sociedad en esta era digital, sí. Y Roxana, te hago la última pregunta. Dale. Bien concisa, sí, porque ¿quién mejor que vos para decirnos cómo proceder eficazmente? Tengo un hijo, hija, familiar, alumno, víctima de grooming, o yo al menos sospecho que es víctima de grooming, ¿qué hago? ¿A dónde denuncio? Primero es el diálogo con los chicos. Ellos tienen que saber claramente de que ellos son inocentes, que fueron vulnerados, no generarles miedo, darles toda la confianza, sacarles la culpa. Y después tratar de preservar el teléfono, no borrar nada, y hacer la denuncia a la fiscalía o a la comisaría más cercana. Una ley que es la ley 26.904, que es un derecho para poder denunciar. Pero hay un camino previo, que tiene que ver con la concientización y la prevención para que esto no pase. Entonces tenemos que cambiar esos hábitos que tenemos que tener de relación con los dispositivos. Entender, explicarle a los chicos que hay horarios, a veces los papás, por estar un rato más tranquilos, mirando una película, una novela o charlando en una reunión, los dejamos a los chicos con los dispositivos. Entonces es fundamental que controlemos. Hay aplicaciones que pueden los papás, yo no le tengo miedo a la palabra controle, porque gracias a que pude controlar la tengo viva, ¿viste? Entonces no le tengo miedo a esa palabra. Que estemos atentos a los cambios de ánimo, los cambios de humor, si los ven tristes, si los ven que se aíslan, o que tienen, no sé, reacciones de agresividad en algún momento, que noten los cambios con las relaciones, con sus pares, los grupos de amigos, que estén atentos, que miren los grupos de chat de los teléfonos. Internet es un espacio público, que todo el mundo puede ver todo. Entonces, mamá y papá tenemos la responsabilidad y la obligación de ver con quién están nuestros chicos. Obviamente que vamos a ir respetando la intimidad, pero la intimidad en un espacio que es totalmente público, ¿viste? La idea es no generarles vergüenza, no hacerles sentir culpa, no nos hagamos pasar por el menor para seguir chateando. Es muy difícil para mí esta parte, porque me toca de que yo hice un montón de perfiles falsos, sí. Pero si uno se hace pasar por el menor y habla con quien contacta a nuestros hijos a la hora de denunciar, resulta que el tipo no termina hablando con el menor, sino con un adulto. Y también se agarran de eso, ¿entendés? Entonces, no denunciar en las redes sociales ni ninguna plataforma web, sino denunciar a donde corresponda. Comisaría, la fiscalía. La verdad es que, bueno, hoy existe para pedir asesoramiento el 0800-222-1717, si no pueden denunciar al 137. Yo doy esos números también en Cava. La verdad que el equipo que tienen en el área de ciberdelito es excelente, el trabajo que hace Daniela Dolpuy es excelente. Hay un equipo muy, muy bueno ahí.
lo que queremos lograr es que eso se replique en las otras provincias. Así que bueno, te agradezco a vos el tiempo. A vos todo tu tiempo que nos diste, y bueno, y muchas gracias. Desde ya, bueno, la verdad que ya te dije, te conocí a través de un capítulo de un libro, en el capítulo del libro no estaba ni siquiera, creo que un cuarto de lo que me contabas de tus vivencias, así que bueno, muchas gracias por el espacio, y bueno, y muchas gracias también por esa información que nos das para nosotros replicarla a su vez, que ese es el objetivo nuestro. Sí, y recuerden, el grooming, delitos sexuales contra menores en internet, es un delito que se puede prevenir, la educación es el camino. Y no duden en escribirnos, en llamarnos al Instituto de Políticas Públicas de Prevención de Grooming de la provincia de Buenos Aires. Estamos todos a disposición para mandar ayuda. Lo que hacemos nosotros, no recepcionamos denuncias, sino que derivamos, ayudamos y damos acompañamiento. Creo que tenemos la oportunidad de mejorar un poquito lo que es el futuro de nuestro país, que es acompañar a los chicos, transitar en esta era digital y darles las herramientas que corresponden. Muchas gracias. Muchas gracias, Roxana. Un beso grande. Un beso. Beso, chau, chau. Bueno, y esta ha sido la entrevista con Roxana Domínguez, fundadora de la organización Mamá en Línea, y una de las víctimas con su hija del grooming. Muy interesante esta nota, por su historia como mamá, su historia de lucha, todo su recorrido durante todos estos años, para la implementación de una ley, para la implementación reciente de este programa nacional. Así que bueno, muy interesante y muy agradecidos con Roxana por su tiempo, por esta nota que nos dio. Escúchenla, se las volvemos a recomendar. Muy interesante también lo que nos acaba de contar de cómo proceder ante una denuncia, cómo manejarse. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Con esto finalizamos el podcast número 2 de la Delegación Permanente Seccional San Martín. Saludamos a Susana Álvarez, nuestra presidenta, que nos da la posibilidad y la libertad de hacer este programa. Y nos vamos a encontrar el mes que viene, y el tema que vamos a trabajar va a ser factores de riesgo cardiovascular. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos, ojalá los hayamos informado en principio, ojalá los hayamos entretenido. Como les decimos siempre, ¿no? Una compañía a la hora de tomar un mate con la familia, con los compañeros de trabajo, en un viaje en colectivo. Así que bueno, muchas gracias de nuevo, y nos estamos encontrando el mes que viene con el podcast número 3. Muchas gracias, hasta luego, un besito. Chau, chau.